de la iglesia, amén. Es una cadena y un eslabón que va enganchado con otro. Y de mejor forma no lo podía expresar el apóstol Pablo en ese capítulo 13, ¿verdad? De primera a los Corintios y respecto a los dones que habla en el capítulo 12. Pero hoy vamos a ir a Hechos, estamos hablando de oración, estamos en el culto de oración y en Hechos capítulo 12 vamos a leer desde el versículo 1 en adelante. Dice la Escritura de la siguiente manera: en aquel mismo tiempo el rey Herodes echó mano a algunos de la iglesia para maltratarles y mató a espada a Jacobo, hermano de Juan. Y viendo que esto había agradado a los judíos, procedió a prender también a Pedro. Eran entonces los días de los panes sin levadura, y habiéndole tomado preso, le puso en la cárcel, entregándole a 4 grupos de 4 soldados cada uno, para que le custodiasen. Y se proponía sacarle al pueblo después de la Pascua. Así que Pedro estaba custodiado en la cárcel. Pero, ¿qué dice el verso 5? La iglesia hacía sin cesar oración a Dios por él. Y cuando Herodes le iba a sacar, aquella misma noche estaba Pedro durmiendo entre 2 soldados, sujeto con 2 cadenas, y los guardas delante de la puerta custodiaban la cárcel. Y aquí que se presentó un ángel del Señor y una luz resplandeció en la cárcel, y tocando a Pedro en el costado le despertó diciendo: levántate pronto. Y las cadenas se le cayeron de las manos. Y le dijo el ángel: cíñete y átate la sandalia. Y lo hizo así. Y le dijo: envuélvete en tu manto y sígueme. Y saliendo le seguía, pero no sabía que era verdad lo que hacía el ángel, sino que pensaba que veía una visión. Y habiendo pasado la primera y la segunda guardia, llegaron a la puerta de hierro que daba a la ciudad, la cual se les abrió por sí misma. Y salidos pasaron una calle, y luego el ángel se apartó de él. Entonces Pedro, volviendo en sí, dijo: ahora entiendo verdaderamente que el Señor ha enviado su ángel y me ha librado de la mano de Herodes y de todo lo que el pueblo de los judíos esperaba. Y habiendo considerado esto, llegó a la casa de María, la madre de Juan, el que tenía por sobrenombre Marcos, donde muchos estaban reunidos orando. Y cuando llamó Pedro a la puerta del patio, salió a escuchar una muchacha llamada Rode, la cual, cuando reconoció la voz de Pedro, de gozo no abrió la puerta, sino que corriendo adentro dio la nueva de que Pedro estaba en la puerta. Y ellos le dijeron: está loca. Pero ella aseguraba que así era. Entonces ellos decían: es su ángel. Mas Pedro persistía en llamar. Y cuando abrieron y le vieron, se quedaron atónitos. Pero él, haciéndoles con la mano señal de que se callasen, les contó cómo el Señor le había sacado de la cárcel. Y dijo: haced saber esto a Jacobo, a los hermanos. Y salió y se fue a otro lugar. Luego que fue de día, hubo no poco alboroto entre los soldados sobre qué había sido de Pedro. Mas Herodes, habiéndole buscado sin hallarle, después de interrogar a los guardas, ordenó llevarlos a la muerte. Y después descendió de Judea a Cesarea y se quedó allí. Padre, te damos gracias en el nombre de Jesús, porque hoy podemos, Señor, decir: hasta aquí nos has ayudado, Señor. Gracias por tu palabra, gracias por tu Espíritu Santo, gracias por cada uno de los que hoy hemos podido estar acá. Señor, te pedimos que nos fortalezcas, nos alientes, nos animes y nos motives mediante tu palabra, Señor, para que perseveremos unánimes, Señor, en la oración, Señor, pero también confiando en tu poder y en tu palabra. En el nombre poderoso de Jesús, amén. Creo que entre tantas cosas maravillosas que tiene la Biblia, porque todo es la palabra de Dios, este es uno de los episodios favoritos que a mí me llama poderosamente la atención y me encanta la forma en que es narrado mediante este texto del capítulo 12. Porque vemos a un hombre en problemas, mis queridos hermanos. Vemos a un Pedro en manos de alguien que ya había asesinado a alguien que él conocía y que él estaba sentenciado a la muerte. Cuando a uno le dicen que estamos sentenciados a muerte, ¿qué hacemos? Una cosa es saber que van a matar a otro, pero otra cosa es saber que nos van a matar a nosotros. Este llamado Herodes no era muy realmente noble ni bueno. Era un tipo malo. Era un hombre perverso. Era un hombre que lo que le interesaba o lo que buscaba era congraciarse para mantenerse en el poder, sin importar que lo que hiciera o le tocara hacer
fuera perjudicar a otros. Y en este caso, quitarle la vida a otra persona. Sin embargo, hay momentos en la vida en el cual ni siquiera, mis amados hermanos, nuestras capacidades nos pueden librar. Hay momentos en la vida en la cual se requiere de nuestra acción, lógicamente. Hay cosas que nos competen a nosotros, ¿verdad que sí? Que Dios está en su trono de gloria, que Dios es poderoso, pero no puede hacer ciertas cosas por nosotros. Requieren de nosotros, requiere acción. Y hay cosas que dependen de nosotros mismos, de nuestra fuerza, de nuestra capacidad, de nuestra voluntad. Ahora, entiéndase que Dios nos ha capacitado y dado de su fuerza y sabiduría para que hagamos ciertas cosas. Pero también existen otras cosas en la vida, existen otras cosas en las que no podemos hacer absolutamente nada. Circunstancia en la cual no hay nada humano que nosotros podamos hacer. No todo se resuelve con la fuerza ni con dinero, sino solamente mediante el poder de Dios será suficiente para ayudarnos a resolver ciertas circunstancias. Y yo creo que de eso debemos estar claros como cristianos. Y esta situación en la que estaba Pedro era una de esas. Cuando hay cosas que nos corresponden a nosotros, hagamos lo que tengamos que hacer. Pero cuando hay cosas que no tienen solución o salida humanamente hablando posible, nos toca descansar en Dios. Y Pedro es un ejemplo. La Biblia nos dice que Pedro estaba contento, que estaba celebrando que iba a morir, pero tampoco dice que él estaba allí angustiado y diciendo, ¿por qué a mí? Y me llama la atención porque la Biblia dice que estaba durmiendo. El ángel tuvo diciendo, mira, despiértate. ¿Cómo pasaríamos nosotros la noche en vela si al día siguiente sabemos que nos van a dar matarir el higuerón? ¿Cómo estaríamos nosotros? Angustiados. Si nos da gripe, ¿verdad? Y ¡ay! Se está acabando el mundo. Si de repente nos pasan algunas cosas, nos estremecen. Y por eso, mis amados hermanos, es que a veces vienen situaciones en nuestra vida para mostrarnos el valor de la comunión con Dios. Porque mientras todo está bien, no pasa nada. Pero basta que se nos mueva un poquito nuestra vida cotidiana para que entonces nos demos cuenta de que necesitamos de Dios. Ahora, eso que estaba haciendo Pedro, porque él sabía que estaba ahí por causa del Señor y entendía que solamente el Señor podía librarlo de eso y sabía que si no lo libraba, pues no pasaba nada. Estoy en las manos del Señor. Como dijo Pablo, sea que vivamos, sea que muramos, ¿de quién somos? Somos del Señor. ¿Y quién nos podrá separar del amor de Dios? ¿El hambre? No, Señor. Ni el hambre, ni la angustia, ni peligro, ni espada, ni persecución, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni ninguna cosa creada nos podrá separar del amor de Dios. Por lo tanto, esa comunión que él venía estableciendo con el Señor era lo que lo estaba sosteniendo en un momento de sentencia de muerte. Ahora, él entró en la cárcel y no entró ahí a la celda de la comisaría, ¿no? Allí en el previo antes de que lo manden al bote. No, entró hasta lo más profundo. Tenía 4 guardias, 4 multiplicado por 4. Como que si esta falla, lo agarran esta. Y si esto falla, lo agarran esto. Y si este falla, lo agarran esto. Ahora, lo que me encanta de esta historia es que deja claramente evidenciado de que es imposible que se le pueda otorgar mérito humano a Pedro, sino que toda la gloria es para Dios. Porque la única forma de salir de ahí era que Dios hiciera algo extraordinario, o sea, un milagro. Y también evidencia que cuando Herodes se dio cuenta que Pedro no estaba, él no dijo, eso fue el poder de Dios. No, a mí no me vengan con ese cuento. Ustedes lo dejaron ir. Y si ustedes no me dan respuesta de Pedro, ustedes se van a morir. ¿Qué hizo? Mató a los soldados. Ahora, ¿van a creer ustedes que los que estaban custodiando al Señor Jesús cuando hubo la resurrección, como dicen por ahí las historias fraudulentas de que supuestamente lo dejaron escapar y se robaron el cuerpo? No, un soldado romano, cuando estaba en servicio militar, él estaba capacitado para quitarse la vida si era necesario, para evitar que a alguien se le escapara, porque sabía que si se escapaba él, era su vida. Por lo tanto, esa historia de que el Señor se lo robaron es falsa. Y la evidencia la tenemos aquí. Herodes mandó a matar a los guardas luego de interrogar, y cuando ninguno dio razón alguna, entonces había que matarlo. Esa era la ley. Ahora, uno ve aquí, mis amados hermanos, que hay cosas que solamente Dios puede hacer.
Hay cosas que solamente Dios puede hacer. Y lo que es imposible para los hombres, para Dios es posible. A mí me encanta el texto que dice, porque Dios es el mismo hoy, mañana y siempre. Porque ese texto da por sentado de que Dios no está limitado por tiempo, ni espacio, ni por circunstancias. A veces uno lee la Biblia y lee las historias del Antiguo Testamento y del Nuevo Testamento y decimos, bueno, antes cuando Dios era Dios, cuando Dios podía hacer tal cosa. ¿Y quién nos dice a nosotros que Dios no puede hacer nada ahora? Pero hasta ese punto tan arbitrario y tan altanero hemos llegado de decir, no, Dios no puede hacer esto. Pero yo creo que lo que sucede es que nuestra comunión con Dios es muy distinta a lo que muchos hombres del Antiguo Testamento habían tenido. Ahora, no estoy diciendo que porque tengo una comunión con Dios efectiva, Dios tiene que hacer lo que yo quiero. Fíjense que aquí no estaban imponiéndole a Dios nada. Pedro estaba ahí, acostado, bueno, Señor, lo que tú digas. Pero la iglesia estaba intercediendo, ¿verdad que sí? Había una iglesia que estaba haciendo oración a Dios por Pedro. Una iglesia que entendía que debía clamar al Señor por su siervo, que debía clamar al Señor por su hermano en la fe, que estaba en una situación difícil. ¿Ustedes creen que ellos no sabían lo que iba a pasar con Pedro? Pero ellos dijeron, mientras hay vida, hay esperanza. Y Dios tiene la última palabra. Aunque en cierta manera y cierta forma la autoridad la tenía Herodes, humanamente hablando, era el que tenía la potestad para decidir si vivía o moría, por encima de la autoridad humana está la autoridad divina. Y por encima del poder humano está el poder de Dios. Por eso nosotros no podemos perder el enfoque, mis amados hermanos, ni dejar de orar, ni dejar de clamar, ni dejar de interceder. Cuando nosotros venimos aquí a clamar, a orar, a pedir, no estamos viniendo para hacer algo de esto un ritual religioso. Estamos viniendo a clamar y orar porque estamos convencidos que Dios es sumamente poderoso y grande para cambiar y transformar circunstancias, situaciones y realidades. Porque si no, no tendría sentido. Chema no va a venir desde allá, desde las lomas de Valleca, hasta acá, simplemente porque, bueno, voy a ver qué pasa. Tal vez, quizás, a lo mejor, como dice el pastor Corri, ¿verdad? A lo mejor, quizás, tal vez. No, él viene porque la oración tiene poder. Y como decía el doctor Stanley, de rodillas somos más altos. Y porque sabemos que la oración mueve la mano de Dios. Dios nos invita a clamar, a orar, a pedir. El que llama, ¿qué dice la Biblia? Se le abrirá. El que está constantemente llamando, pronto se le va a abrir. Y pone ejemplos humanos, terrenales, para demostrarnos, si siendo malos, saben dar buenas dádivas a sus hijos, ¿cuánto más vuestro Padre Celestial? ¿Cuánto más Dios pone ejemplo de jueces injustos que hacen justicia? ¿Cuánto más el juez justo de toda la tierra? Lo que yo quiero que nosotros entendamos es que nosotros estamos en las manos del Señor, pero necesitamos clamar y orar. Este relato de este capítulo 12 nos invita a nosotros a entender que sin importar lo difícil que sea, Él puede guardar y librar a sus hijos de cualquier situación. Y da por sentado que uno no se muere cuando otro quiere, sino cuando Dios así lo determina. No se trata en sí de las circunstancias, de las situaciones, ni del entorno, ni de lo que nos rodea. Él tiene el cuidado de nuestra vida. Y Pedro es una muestra. Ciertamente Pedro tuvo una muerte. Y dice, según que murió como mártir y murió crucificado, cabeza abajo. Pero no fue cuando el uno o el otro quiso. ¿Cuántos años no pasaron desde este momento hasta aquel? Muchos. Entonces, sin importar lo difícil que sea la situación, Él puede guardar y puede librar a sus hijos de cualquiera de estas. De la muerte, de la enfermedad, del peligro, de la necesidad, porque Él es Dios. Jeremías 32, mis amados hermanos, 27, dice: "He aquí que yo soy Jehová, Dios de toda carne". En pocas palabras, yo soy el Dios de todo lo que se mueve, mis amados hermanos. Yo soy el Dios de toda carne. Yo soy el Dios de toda carne. Y me llama la atención porque dice en forma de pregunta: ¿habrá algo que sea difícil para mí, Jeremías? Ahora mi pregunta es, si Dios no pusiera nombre en esta noche, en vez de Jeremías o en vez del pueblo de Israel, y dijera, por ejemplo, no sé, José, Luis, yo soy el Dios de toda carne, ¿habrá algo que sea difícil para mí? ¿Qué le diríamos? No, yo sé que tú eres todopoderoso, Señor.
pero es que esta situación es complicada. A veces pareciera en nuestro diálogo interno o mental que le dijéramos a Dios, no, yo sé que tú todo lo puedes porque tú eres poderoso y soberano. Pero esto, Señor, esto que yo estoy viviendo, esto que yo necesito, esto por lo cual yo estoy pasando, creo que es muy complicado. O en algunas ocasiones peor aún. Pensamos que Dios menosprecia nuestra situación y que no ve nuestra aflicción, que no ve nuestro dolor, que no ve nuestra necesidad y que Él no tiene tiempo como para fijarse en lo que yo estoy viviendo. Pero sabe que una de las cosas más extraordinarias de Dios es que millones de cristianos alrededor del mundo pueden clamar en distintos horarios o a la misma vez, y Dios tiene la capacidad de escuchar todas y cada una de las oraciones de los santos en cualquier lugar sobre la tierra. No es como que háblenme por turno, ya va, no todos a la vez porque me están... No, Dios oye. Se cuenta de que Spurgeon contó en una ocasión de que había un hombre que no sabía ni siquiera hablar bien. Y él hacía su oración a Dios y todo el mundo quedaba como frustrado porque no entendía la oración. Y se levantó alguien y dijo, no te preocupes, Dios puede entender incluso el susurro interno del alma de alguien que clama a Él. Ahora, ¿será que Dios no puede escuchar nuestro clamor, mis amados hermanos? ¿Será que Dios no lo escucha? Sí, Él lo escucha. No hay nada difícil que sea para Dios. De su inmenso poder, mis amados hermanos, debemos aprender a confiar más en el Señor. Dios es un Dios soberano y poderoso. Por lo tanto, no dudemos, sino confiemos en su gracia y en su poder. Mis amados hermanos, Jesucristo, dice Hebreos 13:8, es el mismo ayer, en tiempo pasado, hoy, en tiempo presente y por los siglos de los siglos. En pocas palabras, Él nunca cambia. Él no es que era un Dios especial con Abraham, un Dios especial con Moisés, un Dios especial con su pueblo, un Dios especial con los apóstoles, un Dios especial con algunos de los primeros padres de la iglesia. No, Él es el mismo. Él no cambia, pero nosotros somos los que cambiamos. Él es el mismo Dios de Daniel y es el mismo Dios nuestro. Pero si somos honestos, ¿somos como Daniel? ¿Somos como José? ¿Somos como Elías? ¿Realmente confiamos en el Señor? Él es el mismo por los siglos de los siglos. Él nunca cambia, Él es inmutable. Pero muchas veces dudamos de si Él puede hacerlo hoy y si Él puede hacerlo de nuevo. Dudamos. Esa es la realidad. Especialmente cuando estamos ante grandes desafíos, ante grandes situaciones, ante grandes circunstancias. Decimos que Él es todopoderoso, pero dudamos de que pueda sanar o librar o hacer un milagro grandioso y extraordinario. Desde luego que sabemos que todo está sujeto a la voluntad de Dios. Pero no podemos saber cuál es su voluntad si no clamamos y si no oramos. Siempre digo que el que no le duele nada, dice, no, pues ¿para qué vamos a orar? El Señor, pero al que le duele, entiende y lo ve diferente. Cuando uno tiene un hijo enfermo, uno no ve las cosas de la misma manera. Cuando tienes un familiar enfermo en la misma situación, tú esperas y confías en que Dios puede hacer algo. Y quieres que Dios haga algo. Ahora, la imagen que queremos mostrar en esta hora no es que todo lo que le pidamos al Señor tiene que ser como lo pedimos. No, para nada en lo absoluto. Sabemos que Él conoce todas las cosas y Él hace según su voluntad. Pero nuestra tarea, según lo que vemos en el contexto de la Escritura y de este capítulo, es orar, interceder, clamar. La iglesia estaba orando mientras Pedro estaba en la cárcel. Al otro día Pedro iba a ser ejecutado, pero la iglesia hacía oración sin cesar a Dios por él. Ahora uno ve el valor de la intercesión, ¿verdad que sí? Y es tan maravilloso que esa intercesión tuvo fruto casi que instantáneo. O sea que algunas cosas Dios puede contestarlas de manera inmediata y algunas pueden pasar tiempo, meses y hasta años. Pero de algo sí podemos estar seguros, Dios contesta. Algunas veces que sí, ¿verdad? Algunas veces que no, pero Dios siempre va a traer una respuesta. Cuando Dios dice que sí, gloria a Dios. Cuando Dios dice que no, gloria a Dios también. Porque los sí de Dios o los no de Dios son tan buenos como los sí. Porque Él conoce todo, mis queridos hermanos. Él lo sabe. Dice la palabra del Señor claramente que Herodes le iba a sacar. Aquella misma noche estaba Pedro durmiendo entre dos soldados sujetos con cadenas
y los guardas delante de la puerta le custodiaban en la cárcel. Y aquí se presentó un ángel del Señor, y una luz resplandeció en la cárcel, y tocándole a Pedro en el costado le despertó diciendo, levántate pronto. Y las cadenas se le cayeron de las manos. Y le dijo el ángel, cíñete las sandalias, y así lo hizo. Y le dijo, envuélvete en tu manto y sígueme. Y saliendo le seguía, pero no sabía que era verdad lo que hacía el ángel, sino que pensaba que veía una visión. Pero es que no es para nada menos, mis amados hermanos. Esto es casi una ficción de Hollywood. Imagínense la escena. Calabozo, guardas aquí. Es como que algo soñado, pero imposible humanamente hablando. Y hasta en esto se ve la intervención divina. Ni Pedro había caído en cuenta de lo que estaba haciendo el Señor. Ahora imagínense esa pobre criatura cuando Pedro llama. Ábreme la puerta, porque si no me van a volver a agarrar. Abre la puerta. Y de la emoción, dice la Biblia, que en vez de abrir salió a contar. Y Pedro afuera. Y los hermanos estaban orando con tanta fe que no creían que era Pedro. No, usted se volvió loca. A veces me pregunto, da risa, pero así somos. A veces estamos orando por algo que no creemos que va a pasar. Oramos porque, bueno, el hermano me dijo que orara, pero en el fondo no creo que pueda pasar. Y a veces Dios tiene que permitir cosas y que sucedan cosas para demostrarnos, ¿se dan cuenta? Y en vez de sentirnos orgullosos, deberíamos sentirnos avergonzados. Decir, Señor, ahora yo oré, Padre, pero no oré con la convicción ni la fe que requería. Yo oré porque era un requisito que me pidieron y hice la oración, pero no creía que iba a pasar. Pero de una u otra forma, el llamado es, debemos orar y debemos interceder. Bueno, no nos da tiempo, mis amados hermanos, pero que nos quede este mensaje. Dios es el mismo, hoy, mañana y siempre. Dios es el mismo que fue en el pasado, es el mismo hoy en el presente y es el mismo por los siglos de los siglos. Él nunca va a cambiar. Y esa es una bendición muy grande, porque podemos acercarnos a Él confiadamente, sabiendo de que Él es el mismo, de que su misericordia está allí. Cuando el pueblo de Israel tenía 400 años de esclavitud, dice que subió el clamor de los hijos de Dios hasta Él. Y Dios envió un libertador. Pero después de 400 años. Ahora, no era que Dios quería que estuvieran allí esos 400 años. Pero dice que su clamor subió delante de Él. O sea, en ese tiempo, después de esos 400 años, ellos clamaron al Señor. Pero al unísono. Clamaron diciendo, Señor, ¿qué es esto que estamos viviendo? Ayúdanos. Y dice que subió delante del Señor. Ahora, nuestros clamores, según Apocalipsis, dice que las oraciones de los santos son como un incienso que sube delante de la presencia del Señor. Nuestras oraciones para el Señor son agradables. Entonces, que Dios nos ayude. Vamos a orar para finalizar este tiempo y luego hermano Israel me va a ayudar a anotar las peticiones para pasarlas por el grupo también. Y vamos a apuntar algunas peticiones, pero previo vamos a hacer una oración en función a lo que hemos estudiado esta noche. Amén. Padre, queremos darte gracias en el nombre de Jesús, porque tú eres maravilloso, Señor. Tú no cambias, Padre. Gracias, Señor, porque eres inmutable. Gracias, Señor, porque sigues teniendo, Señor, todo poder y toda autoridad. Tú dijiste a tu discípulo, toda autoridad me es dada en el cielo y en la tierra, Señor. Te pertenecen, Señor, todas las cosas, Señor. Eres el Dios de toda carne, no hay nada difícil para ti. Gracias, Señor, porque eso nos da gozo, nos da confianza, nos da esperanza, pero también nos lleva a la reflexión, Señor. No podemos, Señor, ignorar el hecho de que tú eres un Dios de poder, Señor. Dice tu palabra que tú eres Dios de vivo y no de muerto, Señor. Tú eres Dios de Abraham, Dios de Isaac, Dios de Jacob, Señor. Padre, eso significa, Padre amado, de que tú eres un Dios viviente. Señor, incluso a Agar, la esclava. Señor, tú la viste en su aflicción, Señor. Y dice tu palabra que tú eres el Dios que ve, el Dios que se conmueve, el Dios que tiene misericordia, el Dios, Señor, que es amplio en perdonar, Señor, grande en misericordia, lento para la ira, Señor. Oh Padre amado, gracias porque no eres como nosotros, Señor.
Gracias porque tú no varías según las estaciones ni según las circunstancias. Tú permaneces fiel y tú no puedes negarte a ti mismo, Señor. Te pido en esta hora que nos bendigas como iglesia, como pueblo, que nos bendigas, Señor, como creyentes y que podamos perseverar unánimes, Señor, en la oración. Sobre todo en los tiempos que vivimos y en los tiempos que se avecinan, Señor. Que nada ni nadie nos haga dudar de que la mayor inversión de la iglesia, Señor, es esta, Señor. Estar unidos en oración, en unanimidad, Señor, en acuerdo, Señor. Oh Padre, te damos toda la gloria y te damos toda la honra en el nombre de Jesús. Amén.